Bien, buenas tardes para todos. Damos gracias al Señor por este día tan especial para el país, pero en especial para nosotros porque es el día del Señor. Y estamos agradecidos a Él por todas las bondades y misericordias que Él tiene para con nosotros y creemos que también la tendrá para nuestro país. No sabemos lo que se ha resuelto, pero Dios ya lo sabe porque ya pasó por el futuro. O sea que Él ya sabe todo, tiene todo preparado, todo listo, guste o no guste, pero será lo que recibimos y lo que tendremos. Por eso debemos orar por nuestro país, no porque no salga aquella persona que deseábamos, pero eso no importa. Después de todo, nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios hacia las cosas de Dios. El mundo pasa y sus deseos. Así que tenemos la bendición de saber que hoy podemos acudir al Señor y bendecir su nombre glorioso, bendito y santo. Muy bien, tiene sus Biblias, vamos a leer San Juan capítulo 6. Capítulo 6, San Juan. Muy bien, vamos a leer primero el verso 40 y después pasamos al 43. 40 primero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, dice Jesús. De todo modo, de modo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. 43. Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto a Dios, al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos?
Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Un poquito largo el pasaje, ¿no? Pero es para entrar en el tema. Y la verdad, Jesús hablaba claramente, y esto es lo que nosotros queremos. En Jesús no encontramos doblez, o sea que no tiene dos caras. Él dice y es, y eso se cumple. Vivimos en un mundo donde todo el mundo, la mayoría de la gente miente. Te dice una cosa con sonrisa y sale delante de vos y va a hablar de vos. Es una mentira, es un mundo mentiroso, de gente mentirosa. Y la mentira es un pecado de los cuales no debemos hacernos cargo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no levantará falso testimonio. Así que tenemos esta palabra. Vamos a orar y después seguimos. Querido Dios, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das. Tú eres Dios grande, temible y poderoso, Señor. Nada ni nadie es como tú, ni jamás se levantará otro Dios como tú. Señor, tenemos el privilegio, el gran alto y gran privilegio de que tú no eres elegido mediante urnas, sino que tú eres Dios. Tú nos hiciste a nosotros, tú nos hiciste, Señor, y somos, Señor, los que te amamos según tu voluntad. Y los que no te aman siguen sus propios caminos, Señor, muy lejos de ti. Por eso estamos aquí nosotros, los que somos tus hijos, y queremos que tú nos bendigas en esta tarde con una bendición especial al corazón, al alma, al espíritu, Señor, porque después de todo tenemos que contar con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, porque vos dijiste que Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Lo que no entiendo, no comprendo, no sé, Señor Jesús, tu Espíritu Santo habrá de revelarnos al corazón las cosas que no entendemos ni comprendemos. Gracias, muchas gracias. Te ruego ahora que tú nos bendigas, Señor, y bendigas tu palabra, y sea tu Espíritu Santo el que habla a través de mi vida, Señor. Es pequeña, es débil, es frágil, pero es lo único que te puedo ofrecer. Señor, que tu palabra pueda llegar al corazón de cada uno de nosotros, porque, Señor, si hay alguna cosa aquí que puede quedar en la duda, es que no sé si todos los que estamos en esta congregación, todos irán al cielo. Yo no lo sé. Por eso, Señor, te damos gracias y rogamos que la bendición tuya descanse sobre nuestras vidas, sobre nuestras almas. Gracias, Jesús.
Oremos para que el Señor envíe la interpretación de lo que ha hablado nuestra hermana. Amén. Pueden tomar sus asientos. Este capítulo 6 de San Juan es uno de los capítulos más largos, donde el Señor tiene entrevistas y también, como Jesús es una persona, digamos, por supuesto, Señor del cielo y Dios, Él habla con claridad. Y a veces la claridad y hablar la verdad molesta. Y más cuando la verdad asoma y nos hace ver que estamos en lugares equivocados. Muchas veces decimos que tenemos fe, pero habría que ver si es una fe espiritual o es una fe mental, si es una fe natural. Natural es que saber que yo mañana es lunes, eso es natural. Sé que mañana es lunes. Una fe material puede ser que sucedan cosas que yo hago o vos hacés, pero es muy distinta a la fe espiritual, que es la que nos mantiene siempre cerca del Señor. Cuando no tenemos la fe espiritual, tenemos una fe mental, y esa fe mental muchas veces nos engaña sobre los acontecimientos. Uno de los engaños que hace la fe, que no es espiritual, que es mental, es que nos miente. Nuestra propia fe mental nos miente. Nos hace sentir bien en la presencia de Dios cuando no estamos bien en la presencia de Dios. Y esta fe mental es practicada por muchos en las iglesias, en todas las congregaciones, sea católica, sea acá. No todos tienen una fe espiritual, porque la fe espiritual nace de la palabra de Dios. Y si la creemos, ella se llevará a cabo y Él cumplirá todo lo que nosotros, porque Él nos conoce. Porque Jesús dijo en San Juan 14 que el que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, no va a guardar mi palabra. Puede venir, sentarse en el primer asiento de acá, pero en verdad Jesús conoce el corazón de todos nosotros. Podemos hacer o decir muchas cosas bonitas, hermosas, lindas, pero el Señor no mira las palabras. ¿Recuerdan de cuando el profeta bendijo a David? Primero vinieron los hermanos y él pensó que este era el más grande, el Rubén era el más grande, este es el que eligió Dios. Y Dios tuvo que decir: no mires lo de afuera de él, porque Jehová mira el corazón. Quiere decir que va más allá, como él dice también en Isaías 55, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Así como son más altos sus caminos, así también sus pensamientos. Nosotros no podemos pensar que nosotros lo sabemos todo y porque vamos a tal iglesia, eso no identifica nada. No identifica nada.
La fe en la palabra de Dios es la que nos ayuda a seguir caminando en las pisadas de Jesús. Pase lo que pase, venga lo que venga. Pero este relato que está aquí, que podemos leerlo a partir del verso 25, que no leímos, pero allí encontramos que Jesús se encuentra con un montón de gente que viene a buscarle. Y entonces Jesús le tuvo que decir, ante la falsedad, digamos, de la gente, de mostrarle que lo siguen porque le gusta, porque lo quieren, porque hace cosas extraordinarias. Jesús le respondió, el verso 26, respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Qué cosa, no? Es decirnos la verdad. Que cuando Jesús habla, tira abajo todos nuestros argumentos, nuestras falsedades, nuestras mentiras, todo aquello al lado como un trapo sucio, porque a Él no le podemos engañar. No le podemos engañar. El relato sigue. Y entonces el relato es que ellos se defendían, por ejemplo, porque Moisés le dio el pan del cielo. Lo encontramos un poquito más. El pan del cielo. Jesús tuvo que decirle: Moisés no le dio nada a ustedes. Moisés no le dio nada. Él oró para que Dios diera alimentos. Y cayó el famoso maná. Pero todos los que comieron el maná en el desierto, cuando habían salido en libertad para ir a la tierra prometida, y eran tan rebeldes, bueno, todos ellos, los que comieron el maná, Jesús tuvo que decirle: comieron el maná, pero murieron. Y entonces Él es el que pone las cosas en su lugar. Y en cada uno de nosotros, domingo tras domingo, venimos hablando que las cosas de Dios son de una sola manera, pero muchos por rebeldía, por cosas, anteponemos las cosas nuestras, familiares, de amigos, hechos, fiestas, cualquier cosa que anule el día del Señor. Entonces, no podemos venir al otro domingo con una sonrisa como si nada hubiera pasado. Fallaste si no estuviste. Fallaste al Señor, no a la iglesia, al Señor le fallaste. Por tomar, dice Dios en su palabra, Éxodo 20, porque el día del Señor no lo podemos tomar para nuestro placer. Tenés lunes, martes, miércoles, jueves. Pero el otro no puede, que se embrome el otro. ¿Por qué vos vas a perder la salvación? ¿Por qué vos vas a sufrir dejando de lado las cosas del Señor por satisfacer un placer? Estas son las cosas. Y Jesús anda diciéndole verdaderamente en la cara, para que la gente no tome una opinión de Dios como que es un Dios dual, que es permisivo. Esto, bueno, andás, haz lo que quieras, después vení, total, arreglamos, Señor, te pido perdón. No es así. Dios no juega, no es un juguete, no es algo que entretenimiento. Jesús es la vida para nosotros. Si yo no puedo lograr esto, es porque todavía no tuve un encuentro personal con Él, que me haga ver lo que yo no veo, que no tengo la inteligencia que Él me puede dar y no la tengo, que no tengo la fuerza para seguir adelante y no la tengo. Entonces tengo que buscar la manera de agradar a Dios. Y agradar a Dios es buscarle en todo tiempo, en todo momento, en cualquier circunstancia. Por eso ellos vienen hablando y Jesús tiene que decir, verso 35, Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Está diciéndole esto hablando del agua, hablando del pan? No, está hablando espiritualmente. Lo que nosotros hacemos Santa Cena, y esto no tiene nada que ver con la cena, nada. Cuando habla de la carne y la sangre, no tiene nada que ver este relato con respecto a este. Aquel se ve envuelto por este relato, porque cuando comemos el pan en la Cena Santa, ¿qué pasa? Nosotros comemos pan, porque Jesús en la última noche de su vida, o última cena, Él no se sacó un pedazo de carne, un brazo, y se lo dio al muchacho: coman, muchacho, este es pan. No es así. Ni tampoco se cortó la mano para chorrear sangre sobre un vaso para que tomara. No hizo Jesús eso, porque todo tiene un sentido espiritual.
Si yo voy a comer el pan, tengo que pensar que su cuerpo, que el pan es un emblema, un símbolo de lo que simboliza el pan o el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, igual que la sangre. Cuando tomamos, no tomamos sangre. Cosa que la Iglesia Católica tiene una palabrita que es difícil de pronunciar: transustanciación. Transustanciación. ¿Qué quiere decir? Que el agua se convierte en vino o en sangre. En sangre. Y eso no es verdad. No es verdad, ni en ello ni en nada. Y si sucede, es una mentira grande como una casa. Y entonces, está en nosotros tomar con fe la cena del Señor, porque lo hacemos confiado plenamente que ese hecho fue lo que Él dijo. Pablo lo dice en 1 Corintios 11. Esas fueron las directivas que Él nos dejó. Entonces tiene que resaltar Jesús una y otra vez que Él es el pan de vida. Porque está hablando a gente judía. Jesús habló a los judíos. Rara vez se encontró con la mujer samaritana o el samaritano que hizo un acto de misericordia. Pero Jesús habló a los judíos. Pero a través de los tiempos siguió hablándonos a todos nosotros con las mismas palabras. Entonces, Jesús, y esto es lo triste que entristece el corazón de Dios. Él sabe las cosas, conoce a las personas. Él dice, el verso 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Pero sí, Señor, yo creo. Queremos convencerlo levantando la voz y exaltando y diciendo cuando dentro de nosotros es una realidad. No creemos. Porque tenemos un dicho humano que yo tengo que ver para creer. Sin embargo, la Biblia dice que si quieres ver, tienes que creer primero. Creer primero. Entonces, por eso Jesús dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diera no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, el día final. Por eso, aquí uno puede imaginar que Jesús está con una zaranda. Albañiles viejos como aquel, sabe lo que es una zaranda, ¿cierto? Y las mujeres saben cuando agarran el pan rallado y lo pasan, lo sacuden dentro de una malla finita para que pase. Hay pedacitos de pan grandes que no van a pasar. Lo mismo pasa con la arena. Cuando zarandeamos arena, pasa la arena fina, pero la arena gruesa no pasa. Y entonces es la realidad. Pero estaban mezclados, y mientras estaban mezclados el pan con todo el miguerío no se notaba que había pedacitos de pan que no servían. Pasa lo mismo cuando un albañil va a practicar o a hacer una pared, pasar el fino, que le llamamos el fino, la última pasada en la pared después del revoque. Pero esto decimos de que mientras estamos todos mezclados, todo parece igual. Pero cuando se practica la zaranda, aparece la verdad. Solamente pasan los granos finos y eso, lo demás, queda impureza. ¿Qué hace uno? Lo tira a un costado. Así hacemos. Así hacen los albañiles. Así hacen también los que tienen pan rallado. ¿Qué hace? Si pasó el pan bueno y lo que sobró, lo tiró. ¿No es cierto? Esto es lo que Jesús quiere hablarnos a nosotros esta tarde, porque es necesario tomar una determinación con nuestra vida. Yo lamento que seamos tan pocos, ¿no es cierto? Pero esto basta para aquellos que pueden tomar esto y lo puedan comunicar, aquellos cuando se encuentran con aquellos hermanos que no vinieron y puedan decirle, ¿de qué predicó el pastor? Bueno, el pastor predicó de esto, esto y aquello. Tal vez no te guste. Bueno, es problema de él. Entonces, murmuraban entonces de él los judíos, verso 41, porque había dicho, yo soy el que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues este dice, del cielo he descendido? Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros.
Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, ese ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Es difícil luchar contra hombres que tenían la ley impuesta, incorporada en su mente, en su corazón, porque los religiosos eran los que enseñaban la palabra al pueblo, ya que el pueblo no tenía colegios para aprender, solamente que tuvieran alguien importante o que fuera muy rico. Pablo era de familia así y por eso llegó a ser tan importante Pablo. En el Sanedrín estaban los más importantes de los que llevaban adelante la ley judía. Y entonces esta gente, la gente casi común, podemos decirle, o mediocremente común, y religiosos, no podían ver a Jesús. Pero si este es Jesús, conocemos a su madre, a su padre, a sus hermanos, a su hermana. ¿Cómo dice que que descendió del cielo? Claro, cuando Jesús habla en forma espiritual, no le puede entender aquel que tiene la mente materializada en todo lo que puede ver y tocar y creer. Si vos sos Jesús y tu padre se llamó José y tu madre se llamó María, todas estas cosas son las que él tuvo que luchar, pero gracias a esto que tenemos aquí, nosotros tenemos que aprender, porque fíjese lo que pudo suceder en aquel tiempo. Jesús habla una vez y después sacan conjeturas. ¿Qué dijo? Y van agregándose uno con otro. Me parece que dijo esto, me parece que dijo lo otro. No fue así. Y empiezan la controversia y empiezan las dudas. Pero nosotros tenemos el privilegio de poder leer la palabra de Dios cuantas veces querramos. Y ella es la que nos edifica, nos fortalece y nos saca adelante ante las dudas y ante el poder de Satanás de decirnos, no, si vos no es verdad esto. El diablo puede decir cualquier cosa, pero no puede hacer dudar de la palabra de Dios. Los que dudan de la palabra de Dios después de haber gustado las cosas de Dios es porque hacen más oído al diablo que las cosas de Dios. Bien, este es el pan, 50, este es el pan que desciende del cielo, que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo la daré por la vida del mundo. Esto trajo mucha controversia con la gente, porque la gente también estaba atento. ¿Qué está diciendo? Que debemos comer su carne. Porque esto es una palabra de caníbal, ¿no es cierto? Comer la carne humana. ¿Qué está diciendo este? Entonces, Jesús está diciendo que Él va a dar su vida, en el 51 al final, la cual yo daré por la vida del mundo. O sea que Jesús se ofreció glorificándose. No hablemos de sacrificio, porque sacrificio es cuando uno hace algo por alguien. Pero Jesús se ofreció voluntariamente porque Él vino para eso, para ofrecerse, para morir por nosotros. Él no murió por sus pecados, murió por los tuyos, por los míos, por los de toda la humanidad. Pero aún sabiéndolo, muchos no entienden ni creen que Jesús murió por él. ¿Qué va a morir por mí? Si de mí ni se acuerda ni me conoce, puede decir. Jesús nos conoce a todos, a todos. Por más invento que hacen los hombres, que antes uno tenía que, hasta muy poco, o hasta ahora, para conocer a una persona te hacían poner los deditos, ¿no es cierto? El pianito, y ahí salían tus impresiones digitales. Ahora salió otra máquina, esa que te identifica el rostro, te identifican. Una máquina que así han agarrado unos cuantos chorros, han identificado unos cuantos chorrazos, más de 40 la última información que yo leí. Porque identificaron en un aglomerado de gente que va caminando calle corriente, que mucha gente, la máquina trabaja, ¿verdad? Y señala gente. Es algo casi increíble, ¿no? Porque una máquina puede comparar en segundos muchísimos rostros. Bien,
Pero Jesús no necesita ni ni la identificación de rostro, porque Él te conoce, me conoce, nos conoce a todos. Y entonces, verso 53, Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Era un machaqueo unas sobre otras, que ellos estaban allí y no eran cualquier persona, eran creyentes, seguidores de Jesucristo. Lo habían seguido. ¿Por qué? Al ver las maravillas, los milagros, la transfiguración del Señor, un montón de cosas. Y estaban seguros que lo estaban siguiendo por mucha gente. Lo seguían por la ribera cuando él salía con el bote o con el barquito chiquito, junto con Pedro, Juan y los demás. Se iban a otro lugar y estos corrían a la ribera, corrían, mirando la barca, siempre mirando la barca, a ver dónde venía Jesús con la barca acá. Y aquí estaban todos corriendo y alcanzaban a Jesús. Pero Jesús les tuvo que decir: no me seguís. No me seguís porque me aman. No me buscan porque me necesiten. Solamente quieren el favor. Quieren el milagro de lo que yo puedo hacer. 5 panes, 2 pescados. Comieron casi 15.000 personas. Porque son 5.000 hombres, sin contar 5.000 mujeres y sin contar 5.000 hombres, niños. Queremos decir todo esto. ¿Por qué razón? Porque Jesús conoce todas las cosas. Y cuando Jesús habla de comer su carne, beber su sangre, no es algo tan literal, sino es espiritual. El Espíritu Santo nos hace ver todo lo que Jesús ha hecho. Desde aquella cena del Señor donde Él habla con claridad: este pan es mi cuerpo, representa mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y tomando la copa le dice: esto es mi sangre. Era una copa de vino. No una copita como la que tomamos nosotros, una copa de una cena, una copa de vino. Pero esto él le dijo: es lo que simboliza, representa mi sangre. Porque la Biblia misma nos dice a nosotros que Jesús se presentó ante Dios el Padre con su propia sangre, la que derramó en la cruz del Calvario. Se presentó allí para alcanzar el favor de Dios y con esa sangre salvarnos a nosotros, salvar a todos aquellos que creen. Por eso, el que come mi carne y bebe mi sangre, 54, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Hay mucha gente que espera el último día para decir o reconciliarse con Dios. Vive como quiere, hace lo que quiere, no le importa el daño que pueda hacer, no le importa eso de no tener un acercamiento con Dios. Y si lo busca es por algo como estos que buscaban que Jesús hiciera milagros nada más. No podemos tener al Señor de sirviente, que esté a nuestra disposición, como estos. Querían tener un Dios a su medida, un Dios personal, un Dios que hiciera lo que ellos le pedían. Y olvidamos la soberanía, la grandeza, la majestad, el poder, la gloria de nuestro Dios. Ellos no veían nada de todo esto, nada. Como muchos creyentes no ven nada, vienen a las iglesias, ¿no? Entiéndame, cuando hablo de iglesia hablo de todas. No hablo de ustedes, hablo de todos, estamos incorporados en ello. Entonces, hay mucha mentira, mucha falsedad, que muestran amor por un hermano por otro hermano, pero no siente amor. Lo saluda: Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, hermana. Pero dentro de ello no hay verdad. Y Jesús sabe y quiere sacar esa falsedad, esa mentira, esa superficialidad. ¿Por qué quiere sacarla? Porque Él quiere tener hijos veraces, hijos que no mienten, porque lo dice el Antiguo Testamento: mis hijos son hijos que no mienten. Sin embargo, la mentira se ha incorporado en nuestras vidas tanto que no nos importa, no sentimos nada cuando mentimos, sabiendo que estamos desobedeciendo uno de los mandamientos del capítulo 20 de Éxodo. Y entonces, cuando nosotros estamos así, no nos damos cuenta que estamos provocando a Dios. Y Dios es Dios, ahora y siempre. Y los creyentes que piensan o pensamos que tal vez Dios es un Dios permisivo para todas las cosas, la Biblia dice que aún como creyentes cometemos muchas cosas que a Dios no le agradan y tendremos un juicio, no el juicio final,
sino un juicio a los creyentes. El juicio a los creyentes será que cada uno pasará delante del Señor y si tiene que hablar va a decir, pero el Señor va a bendecir a aquel que hizo lo bueno, pero también a sacudirnos el poco a aquel que no hizo nada o poco y nada. Y entonces estas cosas, según lo que haya hecho, dice la Biblia, le será dado premio o no sé lo que otro. Lo que puedo decir es que nosotros no sigamos un camino equivocado. Es el que Jesús quiere, que caminemos un camino real, un camino que verdaderamente nosotros podamos decir, Señor, gracias por haberme hecho una criatura nueva. Ahora mi pregunta, ¿vos sos una criatura nueva? No me respondas, no quiero que me respondas, no quiero que peques. ¿Por qué razón? Porque tenemos un pensamiento de que somos nuevas criaturas. ¿Por qué? ¿Porque venimos a una iglesia evangélica? No, no, 1000 veces no. Comenzamos una nueva vida y sabemos que el Señor ha perdonado nuestros pecados porque Él habla con claridad. Cuando le confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También su palabra dice que tomó nuestros pecados y los arrojó a lo profundo del mar. Y entonces, teniendo esa evidencia, ¿por qué seguimos pecando? ¿Por qué seguimos pecando? Seguimos confiando en que la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. ¿Eso me autoriza a mí para seguir pecando en las mismas cosas? Me vuelve falso, me vuelve una persona indeseable. Y Dios puede perdonarme siempre, 1 y 1000 veces me puede perdonar. Pero no es justo, porque Él es un Dios santo, 3 veces santo. Y el pecado fue tan terrible para Dios que cuando Jesús murió llevando nuestros pecados, no se escucha la voz de Dios allí. Se escuchó cuando Jesús se bautizó, cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración, se escuchó la voz de Dios, pero no se escuchó en el Calvario. Jesús gritó, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y Jesús sabía por qué lo había abandonado. Estaba cargando el pecado de toda la humanidad. Ni vos ni yo estábamos, pero las generaciones pasaron y todos somos culpables. Desde Adán para acá, todos somos culpables y pecadores. Por eso necesitamos cada día, cada noche, pedirle perdón al Señor por nuestros pecados. Lo que cometimos, directa o indirectamente, lo hicimos sin darnos cuenta. Bueno, Señor, perdóname porque no me di cuenta. El Señor nos entiende y sabe todas las situaciones de nuestra vida, pero debemos saber que solamente Jesús puede darte esa nueva vida, y esa nueva vida tiene que ayudarte a cambiar, a buscar más las cosas de arriba, no las de la tierra. Las cosas de la tierra en la tierra quedarán. Pero si buscamos las cosas de arriba, seguramente cuando vayamos con el Señor las encontraremos. Y Él dice, y yo le resucitaré en el día postrero. En el día final, cuando el Señor venga, Él va a tomar nuestras vidas y veremos que la resurrección es real. Ya un poquito más adelante vamos a hablar más. Y podemos decir, 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí, teniendo parte. Porque el comer la carne o la sangre de nuestro Señor, que también su palabra es alimento para nuestras almas. Su palabra es alimento para nuestras almas. Comemos la Santa Cena, es alimento para nuestro espíritu, no es para nuestro estómago. Es para nuestro espíritu, que estamos haciendo algo en fe, algo que no vemos, pero creemos que Jesús lo está haciendo y nos está viendo, si lo hacemos con fe o no. Por eso dije, fe mental, una fe espiritual, una fe material. No sé qué clase de fe tenemos. La única fe que podemos decir que vale la pena es la fe en Jesús. Y es la fe espiritual. La fe espiritual, que cree aunque no lo vea. Como dice Hebreos 11:1, es pues
Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe espiritual. Esa es la fe. Si yo voy a tener esperanza de comprarme un auto y junto la plata y lo compro, eso no es fe. Es una fe material. No me ayuda a lo espiritual. No me ayuda. Entonces, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Entonces, comienza aquí a manifestarse el pueblo que está escuchando las palabras del Señor. Y ellos dicen en el verso 60, al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién puede oír estas palabras? Comer la carne, beber la sangre, es cuando no tenemos el sentido espiritual abierto con el deseo de que el Señor nos revele verdaderamente qué es lo que quiere decir. Pero ellos estaban allí, en un momento que estaban escuchando y no podían entrar en su mente una idea espiritual. ¿Por qué lo tomaban todo como, dice que comamos su carne, que bebamos su sangre? Es dura esta palabra, muy dura. ¿Por qué? Porque si lo miramos espiritualmente, podemos decir que el que come la carne del Señor y bebe su sangre es un compromiso que adquirimos con el Señor de por vida, de fidelidad, de santidad, de pureza, de seguir con el Señor pase lo que pase. Y no que me desvíe en cualquier callecita, me desvíe sin saber a dónde me conduce. Esta callecita son cuando hacemos nuestra propia voluntad y dejamos al Señor que Él siga solo por el verdadero camino y nosotros soltamos la mano y hacemos lo que queremos. Entonces, esto se convierte en una palabra dura. No pueden soportar tener un compromiso con el Señor de por vida, profundo, real. Que estemos donde estemos y con quien estemos, no podemos dudar ni siquiera avergonzarnos de la fe que hemos puesto en Él, porque Él es el autor de la vida. El mundo critica todo lo critica. ¿Por qué? Porque el diablo es un diablo criticón y él influye en las personas, influye en todas las personas. Influye como influyó, y fíjense que Jesús, usted lo puede ver en el relato y al terminar el versículo, lo que hemos leído, el último versículo, que Jesús habló de Judas y sabía que Judas lo iba a traicionar, pero no lo mencionó. Pero el último versículo dice, el verso 70, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo, adversario, contrincante, lo que usted quiera? Y hablaba Jesús de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar. Y lo más triste que dice esto, era uno de los 12. Es como si alguno de nosotros, cualquiera de nosotros, hiciera cosas malas, y la gente que no nos damos cuenta, pero lo hemos hecho, y la gente que conoce que venís a una iglesia, o que venimos a una iglesia, o que vengo a una iglesia, claro, es de la iglesia de 2075 y enseguida nos ponen y nos dice, y Judas quedó así, era uno de los 12, pero Jesús dijo que era un diablo encarnado. Y muchas veces sucede con nosotros, cuando salimos de acá de nuestra casa y salimos criticando al pastor. A mí me podés criticar hasta que te mueras, no me importa, pero estás criticando la palabra que de Dios, que te vino a vos para darte vida, y la estás desechando. Entonces tenés que guardar tu corazón, guardar tu mente, guardar esas cosas que viste mal. Es preferible que vengas y hables con el pastor. Pastor, no estoy de acuerdo con esto. Vení a hablarlo. Veremos dónde estoy equivocado y dónde podés estar equivocado. Pero no entre la crítica en la iglesia. La crítica siempre destruyó la iglesia.
en todo tiempo, en todo tiempo. Por eso la Biblia nos habla, y es triste lo que él dice. El verso 63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¿Se da cuenta de esto? Él sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Esto pasa también para nosotros, para la iglesia. Cuando venga el Señor no se va a llevar a todos, porque dentro de la iglesia están enquistados los que son mentirosos, los que hablan mal de los demás, que nunca quieren a ninguno, que no tienen trato con ningún hermano. Cuando Jesús enseñó, en esto seréis conocidos, dice Jesús en San Juan, en esto seréis conocidos cuando tengáis amor el uno por el otro. Esta es la identificación del creyente. Cuando amamos a nuestro hermano o a nuestra hermana, la amamos porque el amor de Él es el que nos hace ver más allá de las dificultades que tenemos como seres humanos. Que no es lindo, que no es feo, que es alto, que es bajo, que es gordo, que es flaco. No tenemos que mirar esas cosas. Tenemos que amar a nuestro hermano y hacerlo y demostrarlo. Porque mi hermano me necesita y yo necesito de mi hermano. Si no somos capaces, y recordad esto, yo no sé cómo son tus días, tus noches, si alguna vez oraste por alguno de los hermanos que han pasado por necesidades, si lo recordaste o murió todo en la puerta de salida, saliste por la puerta de reja y todo se terminó. Pero Dios no olvida, porque vos recibiste palabra de Dios para edificación personal. Pero si vos sos sordo o te haces el sordo o la sorda, estas cosas van a traerte problemas en el futuro. Tenemos que amar lo que Jesús amó y que murió por todos, por los buenos y por los malos. Los malos que no van a ir al cielo no pueden alegar que ellos no recibieron la palabra. La palabra la recibieron, pero no siguieron. Y entonces dice: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Verso 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Se da cuenta? Cuando la verdad asoma, cuando las palabras son claras, y es como si te sacaras el traje de carne y te dejara ver el alma, qué es lo que hay en verdad dentro. Y lo que hay adentro no es bueno, no es bueno. Y por eso muchos se van. Quieren tener un Dios a su medida, hacer con ese Dios tenerlo como un sirviente, y no es así la cosa. Nosotros somos lo que le debemos al Señor. Estamos en deuda con el Señor de por vida. En deuda con Él de por vida. Vos estás debiendo al Señor la salvación que Él ganó. Vos no hiciste nada por salvarte. Él lo hizo todo. Él murió. Él resucitó. Él te da vida. Él te da esperanza. Él te dice: vengo pronto. Quiere decir que todo lo de Jesús es bueno. Pero muchos de estos que siguieron a Jesús en sus campañas de ir por diferentes lugares, estuvieron con Jesús, muchos de ellos. Pero ahora, al escuchar las palabras del Señor, muchos, los oídos le dolían porque eran como ser descubiertos quiénes eran en verdad. Y entonces se fueron, porque la palabra era muy dura, muy difícil de sufrirla. Y entonces ellos mismos dijeron: nos vamos. Ellos volvieron atrás, verso 66, y ya no andaban con Él. Y acá tenemos al Señor en un círculo más íntimo. Dijo 67, dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Es una pregunta que es como una espada, Es una espada que atraviesa el corazón de verdad. ¿Te querés ir? A veces pensamos que irse de una iglesia es nada. Podés ir a otra iglesia, podés ir a 100 iglesias, 1000 iglesias. Pero dentro de ese irte
No puede ser que no encuentres un espacio, un lugar en el cual vos puedas estar y recibir lo que Dios tiene para todos. Y entonces es una señal cuando comienzan a variar por las iglesias, son como turistas. Esto en verdad dice que en verdad Jesús nunca representó ser nada para ellos. Muchas cosas pueden ser emotivas en la iglesia, muy emotivas, que pueden llevarnos a las lágrimas o a la alabanza, a la gratitud. Muchas cosas pueden suceder como seres humanos que somos, muchas cosas. Y podemos salir de aquí después de un culto de adoración y alabanza y manifestaciones del Espíritu Santo, y podemos salir y poder decir qué culto nos dio el Señor hoy. Yo creo que estas no son las palabras. Más bien decimos qué culto tuvimos hoy. No que Dios nos dio, sino que en verdad nosotros creemos que el culto lo hicimos nosotros. Y el culto, venimos al culto para rendirle culto al Señor. No para solucionar nuestros problemas, sino para ver y decirle al Señor: Señor, vengo por vos, vengo porque te amo, vengo porque te necesito en mi alma, en mi espíritu, tengo necesidades en mi cuerpo, hay enfermedades, y es cierto y es verdad, yo no lo voy a contradecir esto, pero no puede ser el motivo que me trae solamente a la presencia de Dios. Yo tengo que venir por Él, porque Jesús dijo: buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Sabemos estas cosas y entonces ¿por qué las practicamos? Y entonces Jesús le dijo: ¿queréis iros también vosotros? Y Pedro, siempre Pedro, dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A dónde se fueron aquellos que se fueron y dejaron al Señor? Si vos dejás el camino del Señor, vas a volver a los ídolos mudos, vas a volver a la hechicería, a la brujería, al juego o a las cosas que distraen. Tendrás una vida disipada, podrás ir a esos lugares de tanta baile y música que alegra el cuerpo o la mente o el corazón de las personas, que después quedan, cuando termina eso y vuelven a su casa y se tienden sobre la cama, están vacíos, no les quedó nada, no les queda nada. Y por eso, a eso queremos volver a las cosas viejas de las cuales el Señor nos rescató. ¿A dónde se fueron aquellos que dejaron al Señor? Volvieron a su mundo, el mundo que ellos querían. En ese mundo hacen lo que quieren, como acá, se hace lo que se quiere. Piensa que no tendrán que dar cuentas al Señor, pero sin embargo esto no va a quedar así en medio de la bruma, sino que todos tendremos que dar cuenta al Señor. Y Pedro, un hombre sin letras, porque usted sabe que el Evangelio de Marcos es un relato de Pedro a Marcos, y él escribe ese Evangelio. ¿Entendió? Él no sabía leer ni escribir. Y cuando Hechos capítulo 2, usted ve con qué sabiduría Pedro habla, y ya perdió el temor, el miedo, y enfrentó a toda la gente. Enfrentó a toda la gente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Había bajado el Espíritu Santo, Hechos 2. Y entonces él se sintió poderoso, porque el poder no era de él, el poder era del Señor. Y como el Espíritu Santo hablaba a través de él puso convicción en el corazón de las personas. Sigue Pedro diciendo: solamente tú tienes palabras de vida eterna. Todos los demás, los grandes religiosos o las religiones del mundo, llámese Buda, que hay muchos artistas, y lo dicen, son budistas, muchos artistas, y eso contamina al pueblo. ¿Qué tiene Buda? Si Buda murió. Ese gordito que está con la pierna cruzada, ese gordito, murió. Fue un hombre bueno, pero nada más que eso. Pero dejó sentada una religión. Y así cuando empezamos a buscar Mahoma, ¿qué quiere con Mahoma? Mahoma dijo que él venía a terminar la obra de Jesucristo, porque Jesús murió
y lo tenían por muerto. Entonces Mahoma dijo, yo voy a terminar la obra de Jesucristo, que él no pudo terminar porque murió en la cruz. No sabe nada de la resurrección de Jesucristo. Hace unos años atrás pasaron por acá, por Uruguay, y venían para Argentina, y vinieron a Argentina, y traían una cajita de oro, adornada, muy bonita, muy linda, muy vistosa. Traían algo de Mahoma. ¿Sabe qué era? 3 pelos de la barba de Mahoma. Y la llevaban por todo el mundo. Eso es lo que creen los mahometanos. Y están tan aferrados que matan a los cristianos, matan a los creyentes. Ellos quieren ser ellos. Y entonces, así son todas las religiones del mundo. Los hombres pasaron, los hombres entronizaron hombres, y ahí están las religiones del mundo. Pero acá dice Pedro, solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué palabras!, ¿no es cierto? ¡Qué palabras gloriosas! Y que hacen hasta estremecer si uno se mete en el papel, se mete adentro de todas estas cosas. Hace estremecer que un hombre sin letras, que habiendo sido un pescador junto con su hermano y con toda su parentela y sus amigos, todos pescadores, no tenían escuela, no tenían nada, pero tenían una convicción de saber que este hombre que tenían con ellos, vestido como ellos, andaba como ellos, pero hablaba diferente que ellos, porque les enseñaba las cosas del cielo, les enseñaba las cosas eternas, las cosas que valen la pena por la cual vivir. Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué palabra eterna tiene Buda? ¿Qué palabra eterna tiene Mahoma? ¿Qué palabra eterna tiene Confucio? ¿Qué palabra eterna puede tener cualquiera de estos que han levantado religiones grandísimas que arrastran millones de personas? Ninguna. Ninguna. Solo tú tienes palabras de vida eterna, porque tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es hermoso, es como un sello determinante, que por encima de todas las cosas está Cristo. Cristo está allí, implantó su bandera de poder, de gloria y de bendición. Por eso no debemos abandonar el camino. Si alguno piensa irse, hermano, al menos me puedo lavar de tu sangre, porque vos sos el único culpable. Y no vas a decir, el pastor nunca me enseñó. No. Hemos enseñado a todos las mismas cosas. Ahora, si las hacen o no las hacen, no es mi problema. Enseñanza recibieron. No la aplican, es problema de cada uno. Jesús les respondió, el corazón del Señor está muy dolorido, con aquellos que se fueron, pero recibió como un aliento cuando Pedro dijo estas palabras. Pero ahora también dice, verso 70, Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Jesús sabía quién era el diablo. Sabía a quién le había encarnado el diablo. Capítulo San Lucas 22, usted puede leerlo. Cuando el diablo entró en Judas, y allí comenzó la tragedia de Judas. Han hecho el Evangelio según San Judas. Toda una sarta de mentiras. Que Jesús y Judas eran amigos, y se ponían de acuerdo entre ellos, y los demás ignoraban todas las cosas. Todo un basurerío humano, todo un basurerío de Satanás. Por eso, hermano, la palabra es la única que puede darnos vida, seguridad, y podemos afirmarnos en ella cuando sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, como dice su palabra. Es más cortante que toda espada de 2 filos, como una espada romana, y que penetra, o sea que una vez que entró sigue hasta el mango. Por eso tenemos que tener la idea de saber que Dios ha tenido paciencia y tiene paciencia con cada uno de nosotros. Y en cada predicación que escuchamos y edifica nuestras almas, es porque Él sigue teniendo confianza en que vamos a reaccionar para bien, vamos a seguir su camino, pase lo que pase. Pero si alguno se llega a deslizar y vos lo conoces, hermano, parala a la persona y decirle, ¿a dónde vas? Te vas a perder para siempre.
Te vas al infierno, con Jesús vas al cielo, con el único que podés ir al cielo es con Jesús. Sin Jesús te vas al infierno. No hay otra salida. No existe otra salida. Por eso encontramos la palabra que puede ser dura al describirla, al decirla. Pero recordad, ¿cómo es tu fe? ¿Una fe espiritual? ¿Una fe material? ¿Una fe cualquiera va? Como que decir que mañana es lunes, tengo una fe bárbara. Mañana no puede cambiar, mañana es lunes. Aunque usted no me crea, mañana va a ser lunes. Así que esa fe no sirve para nada. La fe que sirve es la que hemos puesto en Jesús. En Jesús. Si vos considerás que hay algo que tienes que cambiar en tu vida, habla con Jesús. Él puede ayudarte. Él quiere que vos seas perfecto, que seas santo como Él quiere, que seas apartado de toda especie de mal. No te alíes con aquellos que dicen que son buenos, buenas personas, familias amigas, buenas familias, pero si no tienen a Cristo no son buenas familias. Serán buenas personas, pero no son buenos para con Dios. Por eso, no cambiemos el orden. Primero está Dios, primero está el Señor. Después decimos está la familia y después la iglesia. Sí, pero si fallamos en el primer mandamiento haciendo lo que nos parece el día que le corresponde a Él, estamos fallando en todo. Y Dios tomará en cuenta todas estas cosas. ¿Lo crees esto? ¿Vos creés que Dios es grande, que puede hacer cosas distintas para que tu vida tome el rumbo que quiere que lleves adelante? El Señor dice, Éxodo capítulo 20, 23, he aquí yo he preparado mi camino para que camines en él y puedas andar en ese camino que yo he preparado. Dios preparó tu camino de tu vida. Aceptalo. Este es parte del camino. Es como pasar por al lado de una vidriera y ver que Jesús te está hablando y que querés escapar de sus ojos y los ojos tuyos de Él te van siguiendo y Él no se mueve del lugar. Pero los ojos del Señor te seguirán, porque no quiere que se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Oramos? ¿Oramos? Querido Dios, sin tu Espíritu Santo nosotros no somos nada. Porque tu Espíritu Santo es el que vino a traernos la verdad, porque tomó de lo tuyo, Señor, así lo dijiste, tomará de lo mío y os lo hará saber. Señor, tu Espíritu Santo es el que camina con nosotros todos los días, el que nos aconseja en las mañanas y en las noches, el que va con nosotros en medio de las pruebas, dificultades, para que no tenemos ni temor. Gracias, muchas gracias, Señor, porque sabemos que tu presencia y tu gloria está con nosotros. Vos sabés cuál es el futuro de cada uno de los hermanos, el nuestro, el mío también. Vos lo sabés, oh Dios, que nunca te cruce por mi mente el dejar tu camino, el dejarte a vos e irme de tu presencia. Señor, yo quiero más de vos, quiero más de ti, Señor. Quiero tener más presencia tuya en mi corazón, en mi alma. Amén. Y saber mucho más, entender mucho más para poder compartir con los hermanos todo lo que está escrito, porque lo que está escrito es para nuestra edificación, fortaleza e inteligencia y sabiduría. Gracias, muchas gracias te damos. Bendice a cada uno de mis hermanos, que ninguno sea parte de tu camino, que nadie tenga más alto concepto de Él del que debe tener. Señor, todos te necesitamos. Que no lo olvidemos. Te necesito, Jesús. Gracias. Muchas gracias. Te entrego hoy, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud y en adoración
amándote en verdad y confiando en ti. Todo mi ser hoy se humilla a ti. De nuevo. Te entrego hoy, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud y en adoración, amándote en verdad y confiando en ti. Todo mi ser hoy se humilla a ti, porque Él es digno de alabar, porque Él es digno de adorar. Mi Dios, mi Redentor, mi Rey consolador, eres mi Padre, Dios de amor, porque Él es digno, porque Él es digno de alabar, porque Él es digno de adorar. Mi Dios, mi Redentor, mi Rey consolador, eres mi Padre, Dios de amor. Damos gracias al Señor. Él es tan bueno, nos tiene paciencia, porque no quiere que te pierdas. Que nada te distraiga en este mundo, porque no hay nada bueno en este mundo. El mundo tira para abajo, Jesús te tira para arriba, para que estés con Él todos los días que Él nos dé por toda una eternidad. El día que Él venga, te llevará, te transformará, lo hará con todos nosotros y entonces nos llevará a los cielos, donde allí no hay ni tristeza, ni dolor, ni enfermedad, ni muerte. Todo será nuevo. Pero nuestra lucha está acá en la tierra, nuestra lucha está aquí con las tentaciones, está aquí con las cosas que nos pasan. Y aquí es donde se muestran si estamos siguiendo al Señor por conveniencia o porque le amamos. Ya estamos volviendo a casa. Oramos. Querido Dios, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias. Tu palabra siempre habla al corazón nuestro, Señor. Pero algunos somos testarudos, Señor, para entenderla, para comprenderla y mucho más para llevarla a cabo. Señor, yo te ruego que tú nos ayudes, Señor. Desde nuestra pequeñez, tal vez no somos tan inteligentes, tan abiertos para recibir tu palabra. Pero tú quieres que recibamos lo mejor, Señor, de ti. Ayúdame y ayúdanos, porque todos te necesitamos, Jesús. Que en los momentos de prueba, allí estés tú, Señor, para darnos la fortaleza para resistir, porque tu palabra dice que tú eres aquel que puede librarnos de toda tentación, que puede quitarnos la tentación de encima, por cuanto tú eres Dios y fuiste tentado en todo, pero sin pecado. Gracias, muchas gracias, Jesús. Te ruego por cada hermano, por cada hermana, por cada anciano, por cada hermano joven, por cada matrimonio, por cada uno de ellos. Te ruego que tú los bendigas muy ricamente y que puedan volver a casa, Señor. Puedan volver a casa con la bendición tuya. Señor, acompáñalos. Líbranos a todos de todo pecado y líbranos de todo peligro y de todo mal que podemos hallar en el camino. Que cuando la lengua quiera hablar cosas indebidas, recordemos que tus oídos y tus ojos están allí, viendo y oyendo. Cuídanos a nosotros de nosotros mismos, Señor. En el nombre de Jesús, guárdanos con tu paz. Amén y amén. Que el Señor les bendiga muy ricamente y pueden saludarse.